Bienvenidos y bienvenidos a una emisión más de Círculo Abierto al Aire. Y bueno, en este día saludo con mucho gusto a mis compañeras. Ceci, ¿qué tal te va en esta cuarentena? Hola, ¿qué tal, Gloria, compañeras? Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que ya mucho más adaptada, ya hasta estoy, pues más bien hasta creo que cuando pienso en el regreso digo, híjole, mejor nos esperamos. No, no es cierto. Sí, pero ahí voy, todo bien, muchas gracias. Eso sí, el regreso está planeado, se está viendo, se ve en el horizonte, pero bueno, vamos a ver en qué momento llegamos a ese horizonte. Me da mucho gusto saludar a Reina Torres. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días, tardes para algunos, ya cuando nos estén sintonizando. Pues muy contenta de poder tener esta charla con ustedes, sobre todo en el marco pues, de un día tan relevante para visibilizar muchas de las condiciones de violencia y de desigualdad en acceso a derechos, pues de personas que son parte de nuestra comunidad y somos pues personas, y para todas las personas pues es importante que se consideren todos los derechos. Gracias, Reina. Y en efecto, vamos a tratar el día de hoy un tema súper interesante en el marco de un día que conmemora la lucha en contra de las violencias hacia personas de la disidencia sexual. Y me gusta mucho la idea de poder saludar el día de hoy a Diana Laura. ¿Cómo estás, Diana? Bien, ya ando aquí lista para ver qué es lo que va a salir el día de hoy. Ya cada sesión más entusiasmada, entonces ahora sí ando con todo. Eso es increíblemente bueno. Y Dani, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Emocionada? Porque déjenme les cuento, queridos personas que nos sintonizan el día de hoy, Dani nos va a acompañar también en la conducción, el primer programa que nos acompaña en su rol de conductora. Y bueno, ¿cómo te sientes, Dani? Pues estoy feliz, estoy emocionada, también estoy un poco nerviosa, pero particularmente este tema es uno de los que más me cruzan, más me llegan, más me resultan familiares por mi propia vivencia, por la vivencia de amigos muy cercanos. Y pues fue como, por favor, yo quiero conducir este programa porque la verdad es algo que a mí me interesa, me gusta, me encanta hablarlo. Y porque también me gusta hablar desde mi experiencia positiva con una familia amorosa, ¿no? Que pues me permite ser quien soy sin limitaciones. Y eso. Gracias. Me encanta el ánimo con el que vienes hoy, Dani, y créeme que se te nota, y creo que se nota en cada una de nosotras la pasión porque tenemos por estos temas. Y bueno, como bien lo comentaba Reina, el día de hoy vamos a hablar acerca de las disidencias sexuales. Y para iniciar el tema me gustaría empezar con una frase que puede parecer un cliché, pero dice tantas cosas, y es la siguiente: el amor es amor y es tan grande que no cabe en un closet. Todas las personas y todos los derechos. Y en el marco del día 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha en contra de la trans, homo y lesfobia, estamos conmemorando 30 años, y mis matemáticas no me fallan, de que todo lo que tiene que ver con la disidencia sexual sale de los manuales de clasificación como enfermedades mentales. Y eso es un paso enorme en la lucha por los derechos de las personas de la comunidad LGBTTI. ¿Y por qué? Porque durante muchísimo tiempo han sido personas que han sido discriminadas, estigmatizadas, violentadas e incluso asesinadas y ejecutadas por el mismo Estado por considerarles anormales y por considerarles personas sin valor para nuestra sociedad. Pero para iniciar este tema me gustaría empezar por que empecemos a definir qué implica la disidencia sexual.
¿Qué es? Y para esto me gustaría empezar contigo, Ceci. Como ya sé que siempre me toca la más difícil. Hoy me preparé muy bien porque justamente en la semana, no recuerdo si fue la semana o la semana anterior, estaba yo leyendo un artículo sobre teorías justamente de la disidencia sexual y como versus la postura queer, ¿no? De alguna manera, desde América Latina. Y la autora del texto dio justamente pues en definición podríamos pensar del asunto de qué sería la disidencia y me gustó mucho como esa parte y quería leérselas tal cual. Entonces decía ella que ella quiere utilizar disidencia a partir de la acepción de decidir y no de disentir y eso me parecía muy interesante porque dice ella que disentir es una acepción que tiene relación con no ajustarse al sentir o parecer de alguien, mientras que decidir, según la Real Academia de la Lengua, es separarse de la común doctrina, creencia o conducta. En ese sentido, me parece como fundamental hablar desde ahí de disidencia sexual, porque tiene que ver no solamente con esto que de repente se ha limitado al respecto del deseo, ¿no? O sea, como hacia dónde se dirige mi deseo, sino tiene que ver también con una postura pues contestataria, digamos, de una política ideológica que es la heterosexualidad, en la cual todas y todos hemos sido formados, pero cuando mi deseo y mi cuerpo me dice que esa no es, no solamente es me alejo de esa propuesta de deseo, sino me alejo de toda la propuesta ideológica que lleva consigo el asunto de la heteronormatividad. Entonces, en ese sentido, las disidencias sexuales serían todas aquellas que van en contra de esta postura heteronormativa y sobre todo aquellos cuerpos cuyo deseo está justamente lejos de lo que se espera en la normalidad heterosexuada, ¿no? No sé si eso es demasiado elaborado después de que ya así, pero tiene que ver, me parece, con eso, ¿no? Entonces, por eso ahora sí me preparé bien para la pregunta difícil. Yo venía súper preparada, Ceci. Me encanta la respuesta que das porque justo nos marca el hecho de hacer una separación entre lo que se espera y lo que somos, lo que sentimos, ¿no? Porque nuestra sociedad espera la heterosexualidad. Decían en algún momento que nunca se tiene la plática con la familia para decir, mamá, papá, soy heterosexual, ¿no? Y pareciera que eso es ya algo normal, que lo hemos normalizado y por lo tanto se da por hecho que si tienes una hija va a terminar con una pareja hombre y si tienes un hijo va a terminar con una pareja mujer, ¿no? Sin embargo, la sexualidad es tan diversa y tiene tantas facetas que nos permite tener esta amplia gama de poder ser, de poder sentir. Diana, ¿tú qué nos puedes comentar en cuanto a esto? Pues muchas cosas. Creo que escuché muchas palabras que me hicieron mucho ruido o me llevaron hacia muchos espacios, ¿no? Principalmente cuando, cómo es que a través de este sistema binario, en donde o eres hombre o eres mujer, hay una clasificación, ¿no? Ya desde los roles y estereotipos que mucho menciono, pero también desde la parte de la heteronorma, ¿no? Entonces yo me preguntaba, pues en realidad eso nos da una categoría, pero en realidad, bueno, una vez una compañera en uno de los talleres, ella me gustó la frase que dijo, porque decía que entonces cada quien debería de ser su propia categoría, ¿no? Y eso yo lo llevo hacia el punto de que pues en realidad somos personas diversas y nos deberíamos de ver como personas, ¿no? Pero pues lástima porque pues cuando nacemos no solamente nos vemos como personas, sino que nos vemos como sexos y esos sexos pues tienen ciertas actividades, ciertas expectativas, ¿no? De lo que debería de ser. Y pues aquí también me lleva al término que comentaban, que era sobre la norma, ¿no? O sea, cómo a partir de algo que está normado, pues tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias ideológicas, consecuencias hasta legales o consecuencias como lo eran en tiempo atrás,
la cuestión desde la misma psicología, cómo es que esto lo ponía con una categoría de una enfermedad, ¿no? De trastornos. Entonces, también aquí me gustaría visibilizar cómo es que a través de la lucha social, porque le ha costado, ¿no? A las diversidades les ha costado mucho el visibilizarse, el verse también como sujetos de derecho, de expresarse, de tener una identidad. Entonces, también yo recalcaría mucho el gran ejercicio que las diversidades han llevado a cabo para que desde su lucha social se pueda visibilizar y dejar de ser hasta una enfermedad, un trastorno, ¿no? Entonces, yo rescataría mucho eso y también, ahorita que estamos como en este tema, saludar como a un amiguito, por así decirlo, Dani, porque me acuerdo que cuando yo estuve en el CEINAC, pues fue como mis primeros inicios sobre los temas de diversidad sexual y el Dani muy apasionado nos puso una canción de Liliana Felipe que se llama la del chivo expiatorio y esa canción está como súper buena porque habla precisamente sobre todo lo que implica, ¿no? La parte de la sexualidad, pero también todo lo que implica la parte de la heteronormatividad. Entonces, ese video y esa canción de Liliana Felipe se la recomiendo mucho. Se llama El Chivo Expiatorio. Muchas gracias, Diana. Y retomas un punto bien importante y que no podemos perder de vista en el marco, ¿no? Porque a veces dicen, es que los días conmemorativos son días de celebración. Sin embargo, hay que recordar y hay que tener muy en cuenta que los días son para recordar justamente las luchas que se vienen haciendo. Luchas que no son ni de 1, ni de 10, ni de 15 años. Son luchas que han tardado cientos de años en llevarse a cabo. La disidencia sexual, esta comunidad ha sido, tomada, considerada más bien menos que personas. Si hacemos un breve recorrido a través de la historia, vemos que, por ejemplo, en la Edad Media, Foucault nos decía de que a las personas de la disidencia sexual se les consideraba lo mismo que personas con enfermedades mentales, que como delincuentes, etcétera. Y entonces, por lo mismo, eran subidos a un barco en el que iban personas que habían cometido delitos muy graves, personas que tenían enfermedades como la peste, lepra, y entonces ese barco era hundido en alta mar, ¿no? Por los mismos oficiales de la nación en ese momento. Si nos vamos a la Santa Inquisición, bueno, los castigos corporales hacia la disidencia sexual eran tremendamente horribles, la tortura era muy fuerte y era penado, porque no solamente era penado en un castigo físico, sino también eran exhibidas las personas. Y eso, pues también te violenta a nivel emocional, a nivel psicológico. La lucha por que sean reconocidos como personas ha sido larga. Reina, ¿tú qué nos puedes comentar en torno al panorama de derechos humanos que tienen hoy en día las comunidades LGBTI y qué tanto ha costado llegar hasta este punto? Hola, Gloria. Justo ahora que ibas relatando pues una serie de situaciones que han venido enfrentando históricamente, creo que es importante decir que quienes mayormente pudieran hablar de la lucha, pues es propiamente quienes la han ido impulsando, quienes la han ido articulando y que no ha sido cosa fácil. Creo que iniciar justamente mencionando el marco en el cual se coloca esta fecha para visibilizar la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, la transfobia. No es cosa menor porque ahí sí me gustaría señalar una deuda histórica que tiene desde campos científicos, como lo fue considerado en su momento desde el campo de la psicología, el haber incluido como una categoría de una enfermedad mental a las disidencias sexuales. Y creo que esto no es cosa menor
porque justo eso configuró y validó una serie de prácticas discriminatorias, de prácticas excluyentes y de vulneración de derechos humanos. Entonces, esa anotación no es cosa menor, justo en el marco que próximamente vamos a conmemorar el Día de la Psicología, porque estamos hablando de un campo que tiene una validez científica. Estamos hablando de que se hicieron una serie de estudios, de mecanismos para poder incorporar como tal una categoría. Entonces, esto es muy importante el poderlo observar, porque nos permite dimensionar toda la parte de la capacidad en cuanto a estructura de un sistema normativo en contra del ejercicio de derechos hacia personas y además validado por una serie de gobiernos. Entonces, esa capacidad que tienen tanto desde el espacio académico como desde otras estructuras públicas gubernamentales, es importante visibilizar eso como una violación a derechos humanos. Y estas violaciones no pueden quedar en la impunidad. Si bien hay un día que reconoce justamente esa violación de derechos humanos, no puede ser, no basta para poder erradicar la serie de prejuicios, de prácticas y sobre todo de las representaciones sociales que quedan también en la sociedad respecto a los derechos que tienen las personas. Todas las personas, todos los derechos, es uno de los lemas. Sin embargo, ¿por qué se hace necesario impulsar políticas públicas o impulsar legislaciones que reconozcan, por ejemplo, el derecho a la identidad, un derecho consagrado en las declaraciones universales para todas las personas, que es para todas las personas hasta que te encuentras en la situación de a una persona transgénero, cómo le hace su credencial, por ejemplo, para votar. Una serie de situaciones que nos permiten visibilizar que actualmente no todos los derechos son para todas las personas. Y dentro de esos derechos también, por ejemplo, las condiciones sobre seguridad, que es un punto muy importante. Gran parte de las disidencias sexuales, los problemas que actualmente enfrentan tienen que ver con actos de discriminación, de violencia o crímenes relacionados por esta expresión. Y eso es importante también hacerlo visible, pero también generar políticas públicas que permitan la sanción y que no dejen pie a la impunidad, porque la impunidad envía el mensaje social de que tú puedes agredir, discriminar y no va a pasar nada. Y creo que a estas alturas pues hay un conjunto amplio desde colectivos, organizaciones, desde distintas posiciones, también hay que decirlo, pero que todas visibilizan la necesidad de que estas prácticas y estos hechos no queden impunes. Y creo que en este tema también hay una gran deuda histórica para las personas de la disidencia sexual, que en este caso pues creo que todos y todas las personas somos parte o formamos parte también de la diversidad sexual, porque como lo decía hace un momento Diana, pues no hay un espacio específico para decir nuestra orientación sexual o nuestras prácticas sexuales, sino es más bien como hay espacios específicos para quienes optan por esta opción de ser disidencia sexual. Muchas gracias, Reina. Y creo que nos dejas en el punto más bien nos dejas sobre la mesa un punto muy importante. La creación de políticas públicas. Y el hecho de que algo esté en un papel no quiere decir que sea una realidad que sea sustantiva para todos los entornos. Un ejemplo de ello es que en la Constitución se dice que no se puede discriminar a ninguna persona, sin importar su orientación, su raza, su género, etc. Se supondría que a partir de que se ha logrado la ley de la identidad trans, del matrimonio igualitario, se habla de un entorno más amigable hacia las disidencias sexuales.
Sin embargo, existen todavía movimientos transfóbicos, homofóbicos, lesfóbicos, que siguen promoviendo una discriminación y violencias de tamaño mayúsculo hacia las disidencias sexuales. Y un ejemplo de ello que se vive en pleno siglo XXI son las llamadas terapias de conversión, ¿no? Hace unos meses, unos años, vi en un programa de televisión abierta en cadena nacional justamente a un pseudo psicólogo que decía que él sí te podía revertir de la homosexualidad hacia la heterosexualidad. Qué peligroso es decir eso. ¿Qué mensaje se está enviando? Y por supuesto que es una deuda que se tiene desde la psicología, la psiquiatría, desde la medicina, hacia esta comunidad de la disidencia sexual. Dani, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ay, perdón, no entraba el micrófono. Híjole, esto de las terapias de conversión es un tema súper, súper horrible. Me parece una cuestión de tortura en pleno siglo XXI. Y sobre todo creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Reina. Tristemente, la psicología y la psiquiatría validaron y siguen validando maltratos, discriminaciones hacia personas que viven, piensan, sienten de una forma alejada a lo que nos dice lo que es normal, ¿no? Pero al final, ¿quién es normal en este mundo, no? Habría que cuestionarnos. Las terapias de conversión, pues bueno, vienen a tomar un protagonismo desde las religiones más judeocristianas, desde las alas más ultraconservadoras, que vienen una vez más a decirnos que tenemos que mantenernos dentro de cierto parámetro y desde ciertas formas de vivir, sentir, desear incluso, y que de lo contrario, entonces te conviertes en alguien que es un desadaptado, ¿no? Y esto es algo bien interesante porque estas ciencias, estas normas vienen entonces a formar parte directa de cómo vivimos nuestro ámbito personal. Aquí hablamos también de lo que personal es político, ¿no? Cómo nosotros podemos llegar a, desde nuestros propios sentires, a reconectarnos con el otro y además a establecernos en un ámbito y mundo, decir, esto es político, esto es real, esto existe, no es una excepción. Hay más personas bisexuales, homosexuales, lesbianas, trans que viven y vivimos y eso no cambia nuestra calidad como ser humano ni cómo nos vivimos, nos sentimos y nos existimos, ¿no? Desafortunadamente, cuando existen todas estas cosas, entonces vienen a afectar también al ámbito familiar y por más que existan derechos humanos que nos protejan, por más que existan días conmemorativos como el que acaba de suceder, esto al interior de las familias no está sucediendo y no está permeando. Y entonces tienes a personas que están viviendo infiernos verdaderos dentro de sus ámbitos más cercanos y que no solamente te está cooptando la sociedad, sino la misma familia, ¿no? Porque son las familias las que envían a estas chicos, chicas, chiques a las terapias. Son las mismas familias. Y las mismas familias son las que te están diciendo, tú no tienes derecho a existir. Tu placer no existe, tu deseo no debe existir. Y eso es algo súper, súper grave, ¿no? Bastante importante lo que nos dices, querida Dani, porque entonces pareciera que si no encajamos dentro de la norma, si nuestra sexualidad no se engloba dentro de estos parámetros, entonces nuestra calidad humana pierde valor. Y entonces no somos merecedores de tener acceso a derechos, de tener acceso a servicios, porque en pleno 2020 todavía existen empresas, todavía existen servidores y servidoras públicas que discriminan a las personas. Todavía existen personas que vas en la calle con tu pareja y te gritan, te agreden, te violentan. Y eso es una realidad que no podemos perder de vista. Y es una realidad que tiene que ser visibles ante los ojos de quienes se supondrían, tendrían que garantizar el pleno derecho, el pleno ejercicio de los derechos. Sin embargo, algo que se nos está olvidando justo es el ámbito familiar, ¿no, Dani? Sí, mira, quería retomar algo de lo que comentas porque afortunadamente también hace unos días cumplimos un año de que en Hidalgo se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sin embargo, yo me casé en enero. O sea, no tiene mucho, pero sí ya tenía bastante para cuando se aprobó la ley. Entonces, en mi acta de matrimonio yo soy señor Daniela Telles y mi esposa es la señora Victoria. Eso, ¿qué nos viene a decir? Que esto no es nuevo, o sea, ya pasó, pero al registro familiar le vale un queque, ¿no? Y las actas siguen generándose de forma heteronormativa. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Y todos los papeles, ahí te hacen llenar una como cuestionario de planificación familiar horrible, nefastamente estructurado. Todo es heteronormativo y todo es señor y señora, ¿no? Entonces, a fuerza una tenía que quedar como señor y el otro como señora. Entonces, esa es una cuestión, como dices, de derechos, porque al final están invisibilizando nuestra existencia. Y si viene una pareja de 2 hombres, bueno, uno va a quedar como señora, ¿no? Entonces, bueno, ese es un comentario que quería hacerles. Y como bien dice Gloria, la parte familiar creo que viene a formar una parte crucial. Sabemos que la familia forma, pues nos forma, ¿no? Aquí aprendemos a querer, aquí aprendemos a amar, a ver a la otra persona como un igual o como un completo de extraño y diferente que no es merecedor de nada ni de ningún espacio, ¿no? La familia nos forma. Y en esta formación, pues también implica el cómo podemos sentirnos aceptados y parte de. Es el primer espacio donde adaptamos la pertenencia, ¿no? Donde nos podemos sentir cobijados o donde nos podemos sentir completamente rechazados y entonces sí, normalizar el hecho de vivir una vida en rechazo. O tener la otra opción, ser abrazados, queridos, entendidos, comprendidos y por tanto entender que el mundo también merece eso, no solo de mí, sino el yo del mundo. Y pues bueno, esto me trae pues a colación pues todo el rechazo familiar que las personas de las disidencias sexuales hemos llegado a experimentar, ¿no? Yo desde mi vivencia personal puedo decir que mi núcleo familiar, mamá, papá y mi hermano, pues abrigaron mucho mi disidencia sexual como mujer bisexual. Yo puedo decir que tuve la fortuna de no tener que salir del closet. O sea, yo nunca tuve que sentarme y decir, mamá, papá, también me gustan las mujeres, ¿no? Tengo una pareja. Por fortuna yo no tuve que hacerlo, simplemente fue como, mamá, esta es mi pareja, se llama Victoria, ¿no? Como, ok, ¿no? Pero desafortunadamente no todos y todas tienen esta misma vivencia e incluso dentro de mi familia tristemente no todo fue así, ¿no? En estos momentos pues yo tengo una muy mala relación con mi abuela materna y uno de mis tíos, ¿no? Que han cortado toda relación conmigo y bueno, por lo menos mantienen su distancia y no tengo que vivir con ellos, no me puedo imaginar un encierro de ya decenas de días en un ambiente que te está atacando todo el tiempo. ¿Qué opinas al respecto, Laura? Diana. Yo no sé quién es Laura. No, pues es que son muchas cosas, ¿no? Mira, yo lo voy a comentar desde mi experiencia con el trabajo en grupos, cuando los temas específicos son específicamente, la redundancia, platicar acerca sobre qué es el género, sobre qué es el sexo, cuáles son toda esta gama de la diversidad de todos los términos de LGBTTIQ+, y también sobre todo qué significa lo que es identidad, orientación. Algo que me pasa es que es demasiada información, o sea, es mucha información la que tú les puedes llegar a acercar a las y los estudiantes y a veces hasta todavía continúa esta confusión entre la diferencia de lo que es sexo y lo que es el género. Entonces, no solamente, o lo importante aquí yo veo es que no es que solamente los estudiantes, los adolescentes puedan diferenciar eso desde una cuestión teórica, sino es como hacerles llegar el mensaje de la importancia de por qué es entender esta parte de la diversidad, porque desde ahí crecen muchos cimientos. Lo pensaba ahorita, si nosotros estamos creciendo en un sistema donde la ciencia también tiene una postura hegemónica, donde la ciencia tiene un punto muy importante donde reproduce esa información hacia el sistema educativo, y si ese sistema educativo pues continúa reproduciendo este tipo de discriminaciones, de desigualdades y de violencias, entonces de ahí radica la importancia
de nosotras mismas como personas poder entender y pasar por esos procesos de autoconocimiento en donde podamos reconocernos sin tener ningún miedo, sin tener ninguna barrera, empezando por la personal, por la familiar, por la social, ¿no? Yo siempre he creído que al menos las compañeras que tengo, que sí han pasado por estos procesos donde han tenido que comentarle a su familia que son lesbianas o que son gays, o hay algunos compañeras que tengo que ni siquiera lo han comentado y que tienen que fingir ser o estar en la heteronorma para poder integrarse hasta su propio núcleo familiar, pues entonces estamos hablando de procesos donde no hay esta libertad, ¿no? Donde no hay una vida digna, donde puedas tú solamente ser una persona que quiera estar con otra persona, ¿no? Si es que lo quieres estar, ¿no? Entonces, este tema es un tema muy profundo porque así como existen diferentes tipos de violencias para nosotros como mujeres, también existen muchos tipos de discriminaciones, desigualdades y violencias hacia todas las partes de las disidencias, ¿no? Y así abordamos como más profundamente para todas aquellas mujeres transexuales, transgénero, transvestis, que se encuentran en lo que es la cuestión de trabajo sexual, si es que se llama así como la parte de trabajo sexual, donde también son un montón de discriminaciones y son una población, pues podría decirse omisa, ¿no? Una población que está muy invisibilizada. Y de hecho ahorita recordaba, por ejemplo, el caso de una de las compañeras de Pachuca que está y continúa como desaparecida, se me fue su nombre, que un tiempo estuvo circulando mucho su información y después dejó de circular su información, ¿no? De que estaba como desaparecida. Y entonces se queda solamente una desaparecida más por haber sido la disidencia sexual. Muy importante lo que mencionas, Laura, sobre la dignidad, ¿no? Cómo nos hemos tenido a veces que acostumbrar a vivir vidas en secreto, vidas indignas, vidas a escondidas por el temor al rechazo social, pero tristemente una vez más regresa cómo poder vivir en secreto, en escondite e indignidad junto a tus personas más cercanas que son tus familias, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus hermanos. ¿Cómo puedes realmente, cómo podría afectar tu desarrollo como persona cuando las personas que están ahí contigo todos los días, quienes tendrían que convertirse en tu refugio más cercano, son quienes principalmente te rechazan, ¿no? Y cómo son ellos quienes a partir de esta cultura tan patriarcal, tan heteronormativa que nos afecta en tantos ámbitos, incluso en el del deseo, que debe ser algo tan personal y tan íntimo, la misma familia se vuelve como este capataz que te dice tu deseo está mal, tu forma de ver, tu forma de sentir, de existir está errónea. Y ahora transformarlo y pasarlo al ámbito de la contingencia, donde todo el tiempo, 24 horas, tener que vivir en secreto, en indignidad, en escondite total de tus afectos, ¿cómo eso puede afectarnos? Ceci, ¿tú qué opinas al respecto de eso? ¿Has oído de casos, personas cercanas, amigos, alumnos que tengan que estar pasando por esta situación? Fíjate que la pregunta me preocupa, me conflictúa, porque no lo sé. O sea, en ese sentido es que esa es la parte que me conflictúa en ese sentido, porque en realidad no sé de casos directos, ¿no? De personas como lo que nombras, ¿no? Mis estudiantes, algún compañero o compañera que esté viviendo este tipo de circunstancias, no lo sé. Y no es porque no existan, y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales me preocupa, sino porque en este momento justo los canales, un poco lo que hablábamos fuera del aire, los canales de comunicación no son los mismos. Entonces, aunque hay de repente como ciertos momentos en los cuales mis estudiantes, nosotros podemos compartir algunas cosas con ellas y ellos, no hay como necesariamente esta vinculación directa con ellos y ellas. Y eso sí digamos que es lo que se extraña de alguna manera de la cotidianidad, pues del asunto de la relación
cara a cara las relaciones personales, porque estando en las escuelas, o sea, es muy frecuente, sobre todo, pues, mis materias son sexualidad humana y género, entonces, pues, es como, de alguna manera, pues, claro, o sea, como con quiénes podemos hablar, pues, con las los profes de sexualidad, ¿no? Entonces, es muy frecuente que nos enteramos de estas vivencias que tienen muchas y muchos de los estudiantes en sus casas, ¿no? Sobre todo ahora, no sé si ustedes lo perciben de esa manera, pero a mí me queda muy claro, sobre todo en este momento de como mucha diversidad que existe ya aceptada en ellas y ellos mismos al respecto de sus identidades sexogenéricas, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, no sé si se dan todas las carreras en psicología, es muy claro, ¿no? O sea, cada vez es más evidente que en cada grupo hay al menos una, dos, tres, cinco personas, ¿no? Que tienen diferentes formas de enunciarse desde el asunto de sus identidades sexogenéricas. Entonces, sí sabemos que las situaciones que viven en casa son muy complicadas y a veces no solamente en casa, o sea, en las escuelas, en una carrera como psicología que de repente decimos, pero ¿cómo es posible? Pero bueno, ya lo dijo claramente Reina, ¿no? O sea, la psicología tiene una deuda tremenda con el asunto de la promoción de la normalidad y en específico la sexualidad. Y claro, o sea, mi escuela en donde yo doy clases, o sea, yo conocía a una profesora que lo que decía es que ella en terapias podía hacer que una persona homosexual se volviera hetero. Hace 2 años, o sea, en psicología, en una institución muy reconocida. Entonces, de repente es así como de, ¿cómo crees? Los profesores, las profesoras. El año pasado, una de mis compañeras, mucho desde la ignorancia, pero también desde la ignorancia cómoda de la normalidad, o sea, haciéndole comentarios a una compañera trans, ¿no? De, no, usted se llama fulanito, ¿no? O sea, es como de, espérame. Entonces, todo el grupo, afortunadamente, y eso creo que también es importante, los grupos ahora tienden a acompañar, ¿no? Los procesos de identificaciones sexogenéricas de las personas. Y entonces todo el grupo se superindignó, ¿no? Gracias, o sea, muy bien, ¿no? Se superindignó y pidió que la profesora reconociera que se había equivocado y ofreciera una disculpa. Yo creo que ese tipo de acciones ahora colectivas son muy importantes, ¿no? Para acompañar a las personas, porque finalmente son como estos diferentes espacios de acogimiento que necesitamos, ¿no? Entonces, si en la familia, si en mi familia, mis seres cercanos, que es lo más usual, como bien lo decías hace rato, Dani, mis seres cercanos no me están recibiendo, sí necesito el apoyo de otras personas, el acompañamiento de otras personas, que finalmente son las que están ahí, y las que empujan. Hace muy poco, uno de mis estudiantes, y se me hacía una propuesta súper linda, él quería trabajar la amistad como herramienta política en contra de la discriminación hacia las personas de la disidencia sexual. Y a mí me parece que es fundamental y que casa mucho con lo que hemos estado platicando en algunos momentos sobre el cuidado colectivo, ¿no? O sea, las amistades, ¿no? Y la amistad desde este entendimiento y respeto de la persona que eres y además de compartir las discriminaciones que nos tocan porque somos parte de la comunidad, ha sido la fortaleza de la que muchas personas finalmente han salido adelante, ¿no? Entonces eso me parece como muy importante. Pero bueno, al final tu pregunta sí me preocupa porque digo, ups, o sea, necesitamos tener estos canales también de comunicación con ellas y ellos porque están en sus casas y lo están pasando mal, ¿no? Mal. Entonces, me quedo con esa reflexión que me hace tu pregunta. Gracias, Dani. Gracias a ti. Ceci dijo 3 cosas bien importantes que me gustaría rescatar. Una, con lo que cerraste, ¿no? Cómo el confinamiento nos está haciendo perder oportunidades de privacidad, que la privacidad también es un derecho, y es un derecho sexual y reproductivo, ¿no? El hecho de no poder estar conversando nuestras cosas, cómo esta situación del confinamiento nos hace ya solamente tener el contacto mínimo necesario con el exterior, ¿no? Mediante clases, mediante reuniones, pero no se da esta intimidad que se daba antes y en la que podíamos intercambiar nuestras ideas, nuestros sentires, nuestros pesares, ¿no? Pero afortunadamente no todo es malo, como comenta Ceci, ¿no? Existen
muchísimos espacios también donde podemos estar, conocer al otro, conocer a la otra, entablar herramientas de solidaridad, cómo poder salir adelante en estas adversidades. Desafortunadamente en estos momentos están un poco limitados, pero no significa que no existan. Yo conozco organizaciones como Di Ramona, como La Colectiva, de Diana y otras organizaciones que están generando estos espacios tan necesarios, tan ricos y tan interesantes para el intercambio de ideas y para seguir en la defensa de quiénes somos, cómo nos queremos y de generar políticas amorosas que nos permitan vivir vidas en paz y vidas dignas. Entonces, pues no todo está perdido, ¿no? Pero ciertamente también hay como una emergencia en cómo atender a estas personas, porque el impacto que está dejando a nivel social la contingencia, pero sobre todo el vivir en rechazo el día a día, uf, o sea, no hay espacios suficientes para atender a toda la comunidad que está viviendo estas tristes experiencias. Pero bueno, ¿qué nos ayudas a reflexionar en cuanto a esto, Reina? ¿Qué impactos sociales, pero también psicológicos puede dejar este tipo de rechazos en ambientes tan cercanos como lo son nuestra familia? ¿Y qué propuestas hay? ¿Qué propuestas ya existen en cuanto a la mejora de estas condiciones, pues de toda nuestra comunidad y que pues la disidencia sexual existe, ha existido desde hace mucho y existirá por muchos años más? Sí. Y gracias a la lucha que hay que reconocer, pues existirá cada vez más en mejores condiciones dignas. Eso es como el horizonte común que bien comentaba Ceci, pues teje esta comunidad. No por nada se habla mucho de comunidad. Creo que también tenemos mucho que aprender de la forma en cómo se han ido articulando, se han ido organizando. Y déjenme decirlo también, lo que también el movimiento feminista le ha impregnado a el movimiento por la disidencia sexual. Porque si bien existen una serie de discriminaciones, de vulneración de derechos humanos, estas también son atravesadas por ciertas condiciones, ¿no? De clase, de etnia y desde luego de género. Y en el caso de las mujeres, pues durante mucho tiempo se vieron invisibilizadas en estos movimientos. También pues enfrentaron y han venido enfrentando y también compartiendo pues debates políticos respecto a cómo organizarse, cómo tejer la lucha colectiva. Y creo que de eso también hay muchas preguntas sociales. Pueden darse desde lo individual, desde la familiar, desde el ámbito social, organizativo también. Creo que es importante mencionar que una de las condiciones que bien señalabas, Dani, tiene que ver con la percepción que las personas tienen de sí mismas frente a su disidencia sexual. Y esto se va construyendo de la mano de referentes. Es muy importante que los referentes que se tengan, que pueden ser desde las amistades, pero también desde las organizaciones, desde las redes de apoyo, es muy importante que cada vez más se difundan mensajes de reconocimiento de sus derechos y también cada vez más se difundan estas redes de apoyo cercanos, colectivos, porque eso nos permite a todas las personas, ¿no? Sentirnos parte de una sociedad, sentirnos parte de algo. Y creo que es importante también el compartir las experiencias desde la primera persona y también respetar ese espacio. Creo que esto también te permite ir construyendo tu identidad a partir de una valoración de tu dignidad como persona y entender más bien que quienes tenemos la chamba y la tarea dura en el rollo social, comunitario, familiar, pues somos las personas que de pronto tenemos o hemos crecido con ideas estereotipadas, que justifican, que invisibilizan, que normalizan la discriminación y las desigualdades al acceso a derechos. Entonces, gran parte de nuestra sociedad, pues, es quien tiene que hacer la tarea respecto a repensarnos y reflexionarnos. Muchas veces al abordar estos temas, de pronto está muy enlazado con que son las personas de la disidencia sexual las que tienen que cambiar.
Y más bien, no, o sea, no es así, más bien, sí, desde luego tienen y han hecho un trabajo muy importante por visibilizar sus derechos, por construir comunidad y por sentir internamente esa sensación de ser personas dignas y de aceptarse y valorarse. Creo que en ese sentido han hecho un trabajo muy fuerte, pero el resto del trabajo y la forma en la que también podemos colaborar la sociedad es en hacer el trabajo hacia quien lo que de verdad tiene que cambiar en este asunto, pues son esas ideas y creencias y prácticas discriminatorias y que se dan. Hace un momento hablábamos del espacio académico. A mí me da horror, de verdad, horror escuchar que una docente desconoce no solo por una situación empática y de humanidad, sino también por una cuestión del ejercicio de su profesión dentro de un marco de derechos humanos. Entonces, creo que también no hay que dejarlo a la suerte, o sea, por eso también pues la disidencia sexual se ha venido organizando y ha ido colocando sus demandas muy puntuales, porque es justo en esos espacios donde se requiere visibilizar la serie de violaciones de derechos humanos que se dan cotidianamente. Es en el aula, es en un sistema educativo, son funcionarios, funcionarias públicas, y no se puede permitir que esto pase desapercibido. Sí, desde luego las redes de apoyo, como pueden ser los estudiantes, permiten hacerlo visible, pero no por nada también estamos viendo una serie de prácticas como los tendederos, las denuncias en medios digitales, porque los espacios institucionales no están alcanzando para ser visibles y para ejercer también una acción de protesta digna respecto a la vulneración de derechos humanos. Y creo que también en el caso de las disidencias sexuales es muy importante poder tener las antenas muy bien abiertas para poder denunciar esa serie de estereotipos, de prácticas, de violencias que se dan en diversos sistemas. Y también respecto a los impactos que de manera personal tiene el confinamiento, pues desde luego el ámbito de la vida cotidiana, familiar, como ya lo indicaron, es importante y hay que decirlo, unas situaciones como de riesgo que se pueden presentar, ¿no? Cuando no se tienen estos lazos cercanos, cuando no se tiene algún familiar, amigo, colectiva, que te acerque información distinta a lo que está en tu medio, pues hay situaciones de riesgo y que son dolorosas porque estamos hablando a veces de situaciones de depresión, situaciones, por ejemplo, de suicidios, ¿no? De problemáticas graves de salud pública que a veces pasan invisibilizadas, o sea, no se llegan a conocer cuáles son las razones, los motivos que llevan a un joven, a una persona, sobre todo en estas etapas donde se está consolidando tu identidad, tu sentido de pertenencia. Y creo que también es importante poder decir que la sexualidad no es un problema, la discriminación y los estereotipos por razones a partir de tu sexualidad, ese es el problema y también cobran vidas humanas y también cobran pues el bienestar de personas y es muy doloroso y a veces cuando he tenido la oportunidad de trabajar estos temas, sobre todo en el ámbito terapéutico de la familia, porque a veces las familias de verdad sienten que no saben qué hacer, no tienen las herramientas, es algo bueno, es algo malo, y empiezan a jugar una serie de factores. Y creo que un factor importante es que cuando reconoces el daño que está generando una serie de ideas o prácticas o estereotipos hacia una persona y que además esta persona pues es alguien que es importante para ti, pues te tiene que movilizar al cambio. Y así hemos tenido también historias exitosas de familias que logran reconocer las prácticas, las discriminaciones que tienen que erradicar de su vida cotidiana a fin de fortalecer esos lazos familiares. Y creo que ya lo hemos mencionado en otros programas, hay familias que no lo hacen y también hay que aceptarlo y también hay que buscar y fortalecer esas herramientas personales que tienen las personas para buscar esa ayuda en otro espacio.
Muchísimas gracias, Reina. Como siempre, súper completa la información que nos das y la verdad como bastante iluminadora, ¿no? Porque nos pudiste dejar ver distintos niveles en donde suceden este tipo de discriminaciones, pero también donde podemos recibir ayuda, apoyo y orientación en estas circunstancias. Pues me gustaría como dar una ronda como de conclusiones, pensamientos finales sobre esta situación. A mí me gustaría pues decir que creo que todos los que estamos en esta lucha apuntamos por el día en que no tenga que ser necesario que las personas tengan que salir del closet, ¿no? Sino que todos asumamos y entendamos nuestra sexualidad, nuestro deseo, nuestra identidad como algo simplemente normal, como personas diversas que somos, diferentes, únicas, que vivimos, sentimos y experimentamos de formas individuales nuestra sexualidad, nuestra identidad, nuestra expresión, ¿no? Y pues ojalá que también llegue el día en que las familias simplemente estén ahí para acompañar con quien decides estar y no tenga que haber cuestionamientos de por medio, ¿no? Mientras estés bien, mientras seas feliz, mientras sea una relación amorosa y sana, pues que la familia esté para acompañarte y no para cuestionarte. Refrendar que hay apoyo para las personas de las disidencias sexuales, que existen organizaciones como Di Ramona, como La Colectiva, como REMAC, como DEDESER, como SEINAC, que están ahí para apoyar dentro del estado de Hidalgo en estos procesos que pueden ser más duros para unas personas que para otras y que estamos ahí para escucharlas, para atenderlas, hasta para sus familias si es necesario, porque como dice Reina, a veces hay la intención de acompañar, pero no hay las herramientas, ¿no? ¿Cómo hago para, con todo este amor que tengo, acompañar a mi hijo, a mi hija, a mi hija en su proceso de reconocimiento, de entendimiento de sí misma, pero no sé cómo? ¿No? Porque además tengo a toda una sociedad encima que está en contra, porque a lo mejor mi suegra, mi mamá, mi prima, mi hermana me dice que pues tengo que mandar una terapia de conversión, pero yo lo que quiero es apoyarlo, pero no sé cómo, ¿no? Entonces, existen organizaciones, existen medios en dentro del Estado de Hidalgo para apoyarles y pues que el amor siga existiendo. Ceci. Me gusta mucho esta parte de retomar una vez más al amor como la fuerza de transformación y eso me parece fundamental, ¿no? Fíjate que yo pensaba bueno, creo que ya en algún momento había desclosetado mi gusto por Harry Potter. Entonces, me gusta mucho retomarlo porque una de las cosas que más valoraba y valoro del espacio que me daba el andén, en algún momento el andén cafetería en Pachuca, es la posibilidad de mirar cómo desde una obra literaria como es Harry Potter y una casa en específico de esta obra, que es Hufflepuff, la posibilidad de abrazar a todas las personas. Entonces, algo que me encantaba era recibir a diferentes identidades exogenéricas en el interior de la cafetería y ahí estaba todo el mundo, era impresionante, o sea, y todo el mundo era mujeres con sus parejas, hombres con sus parejas, varones, y bueno, ¿no? Como diversidades y eso me parecía como muy padre, ¿no? Tener la posibilidad de ofrecer un espacio en donde estuviéramos conviviendo todas y todos, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que promueve mucho el amor. La posibilidad de recibirnos y aceptarnos en la diversidad tan enorme que somos. Yo creo mucho que lo que decía Reina hace rato, no solamente es aceptar la diversidad, sino también tener una postura política en ese sentido. Y a mí me parece que cuando junta el asunto de la disidencia de la diversidad, perdón, con el asunto de la disidencia, es cuando puedo luchar para que este sistema heteronormativo caiga, por fin, porque caer. Eso sí, va a caer. Eso sería como con lo que yo cerraría. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Y además es muy importante lo que dices de Harry Potter porque hay estudios sociales que dicen que los niños que han leído este tipo de obras son más abiertos, más empáticos, más cariñosos con su entorno que niños o niñas que son criados desde muy temprana edad con preceptos religiosos, ¿no? Glo, ¿con qué podría cerrar? Gracias, Dani. Creo que ha sido un tema bastante interesante que nos podría dar para muchísimo más.
son temas que la verdad me gustaría desmenuzar así más porque fíjate que de manera rápida voy a contar una pequeña experiencia. El año pasado tuve una experiencia en una secundaria aquí en Pachuca, en el que justamente estábamos hablando sobre orientación de género, orientación sexual e identidad de género. Y algo que me llamaba bastante la atención era el que una chica, 14 o 15 años aproximadamente, pues sí nos decía de que para ella lo que nosotros estábamos yendo a impartir era ir en contra de la naturaleza, de las concepciones divinas, que eran abominaciones y que solamente íbamos a perturbarlos. Ok, me quedé impactada porque se supondría que con el acceso a las tecnologías de la información, la comunicación, el celular, Facebook, los prejuicios podrían caer más rápido. La realidad es de que hay que prestar atención hacia dónde están esos prejuicios plantados. Y estos prejuicios están cimentados mucho en nuestra sociedad, por lo tanto tiene que seguir siendo un tema muy político, la lucha tiene que seguir. Lamentablemente todavía se viven estos actos de discriminación y tenemos como sociedad la obligación de tomar una postura. Tomar no una postura neutral porque si no estamos apoyando a quien violenta. Y también mirar hacia nuestras familias y ver qué también estamos promoviendo. Porque como bien lo comentabas, Dani, la familia se supone que es el lugar en donde te deberías de sentir más amado, más amada, más protegida, más segura de ti misma, donde no tendrías por qué estar tomando máscaras y viviendo una vida que no existe. Es un espacio en el que tendrías por demás que ser libre, expresarte y dejarte ser. Y no lo estamos haciendo. Me gustaría retomar de manera rápida que lamentablemente a partir del rechazo que se sufren por lo regular en las familias, el 40% de las personas de la disidencia sexual viven situaciones de depresión y el 25% han intentado suicidarse. Son cifras que tenemos que seguir, casos a los que hay que darles voz y bueno, refrendar el compromiso que tenemos organizaciones de la sociedad civil por la lucha del reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las personas de la disidencia sexual y recordarles que no vamos a quitar el dedo del renglón, que vamos a estar ahí apoyando y luchando hasta que todas las personas puedan tener el pleno ejercicio de todos sus derechos y que finalmente eres quien eres, te debes amar, te debes sentir pleno, plena y no dejar que el resto de las personas te digan cómo tienes que vivir algo tan íntimo como es la sexualidad. La sexualidad es algo que solamente le corresponde a una sola persona, que es a quien lo vive, quien lo siente, a quien lo percibe. Y finalmente, el amor es tan grande que no cabe en un closet. Exactamente, el amor es tan grande que no cabe en un closet, no cabe en definiciones cerradas y no puede estarse limitando por creencias que se escribieron hace cientos, miles de años en otro tipo de vida, en otro momento y en otra existencia. Lau, ¿qué tienes para cerrar? Bueno, voy a comentar como una situación que pasó ayer ahí en la venta de la barbacoa, de que uno de los que nos ayuda fue un señor a comprar barbacoa, pero era como no sé si era transgénero o transexual, la verdad no lo sé. Es la primera vez que fue a comprar, pero su expresión de género era femenina, ¿no? Entonces después regresó de nuevo a preguntar algo y este compañero le dijo, amigo, amiga, o bueno, perdón, no sé qué seas, ¿no? Como cosas así. Entonces yo me molesté, ya no le dije nada a él, pero dentro de 8 días me va a escuchar, ¿no? En el sentido de que, pues yo me sentí incómoda de que lo tratara así, porque dije, esa es una forma de discriminación, o aunque fuera un chiste o un juego, yo creo que no es un juego, ¿no? Entonces, porque pues una vez más es repetir esto, somos personas y sentimos, ¿no? Y bueno, pues también eso me lleva a la reflexión de que no es raro también como que tengamos este tipo de pensamientos o de actitudes, porque finalmente nos encontramos en un sistema
que nos está reeducando todo el tiempo respecto a que lo que no es lo normal, pues es una forma para discriminar, para violentar y para generar condiciones de desigualdad. Entonces, también mucho aquí yo lo veo, tiene la implicación muy grande la cuestión de la religión, porque precisamente como lo comentaba hace un momento Gloria, en los grupos mucho de los comentarios que salen están basados por las ideas morales o las ideas religiosas que se siguen repitiendo y que no dan libertad a que podamos ser sujetos de decidir y de sentir y de disfrutar todo ese placer. Además, igual quería mencionar como la importancia que tiene todo lo que integra la parte de la sexualidad, ¿no? O sea, todo lo que integra la parte de la sexualidad es una, o sea, si podamos tener esa liberación, sería como que otra cosa este mundo, porque por ahí en algún momento, no sé si alguien lo ha escuchado, pero como las lecturas de Wilhelm Reich, que habla sobre el orgón. Entonces yo desde que leí eso del orgón, que es la energía libidinal, y su importancia de poder liberar esa energía libidinal, yo creí mucho en esa teoría porque creo que si es eso, ¿no? Es liberarnos de los prejuicios, es liberarnos y saber conocernos y reconocernos y valorar eso que somos, ¿no? Y saber que somos seres cambiantes y que a lo mejor si ahorita nos gusta algo, en otro momento nos va a gustar otra cosa, ¿no? Entonces, yo iba ahorita a meter como la cuestión de que el Estado pues nunca nos cumple, pero no le voy a desgastar diciendo eso, más bien voy por un mensaje en donde así como en el aborto sea legal o no sea legal, las mujeres abortamos, así aquí en esto, ¿no? El Estado nos genere o no políticas públicas que nos favorezcan, como pueblo, como sociedad, vamos a estar ahí, vamos a seguir luchando y nos vamos a seguir encontrando, porque yo sí soy de esa idea de que cada vez somos más personas que nos podemos ir acercando y así como en algún momento yo estar en un espacio determinado me sirvió para ampliar mi visión y decir, wow, pues sí es todo esto, la sexualidad no nada más es de eso, de reprimirnos como mujeres o cosas así. Yo creo que estos espacios pueden llegar a otros espacios y ser escuchados y después así sucesivamente. Así que no importa porque nosotros vamos a seguir estando ahí, si bien exigiendo al Estado, pero también si bien ejerciendo nuestra libertad, porque nacimos para ser libres y con una vida digna. Gracias, Diana. Pues sí, libres, dignas y muy, muy amadas, amando a todo el mundo, a toda nuestra sociedad, porque la verdad sí, el amor es la base de todo esto, de una mejora real. Y pues bueno, Reina sabe muy bien de esto. Somos cursis en el círculo. Sí. Ya me lo pegaron. El amor. Y me estaba pensando ahora con lo que comparten, me gustaría también enunciar las pérdidas frente a estas discriminaciones y desigualdades, porque creo que también perdemos, más bien estoy segura, perdemos desde el espacio personal la posibilidad de sentirnos bien con nosotros o con nosotras. Y eso es algo que te permite, cuando estás reconociendo esto, pues ser bastante, compartir con las personas cercanas a ti, disfrutar, pero también va a ir tejiendo muchas de las compañeras, compañeros, compañeres que están en la lucha por la disidencia sexual, pues creo que han vivido procesos personales que sin ellos también nos perderíamos sus aportes sociales, políticos, sus aportes en diversos campos de la vida humana y del desarrollo social. Creo que cuando le abrimos la puerta a esas ideas y creencias basadas en el temor, en el miedo, en intereses también económicos, mercantiles, capitalistas también hay que decirlo, muchas veces pues nos estamos perdiendo como sociedad, como familia, de manera individual, otras posibilidades y otros escenarios y otras formas también de convivencia. Entonces yo también creo que es el mensaje que con el cual me gustaría cerrar.
optemos por no perdernos eso de manera individual o personal, en la familia, en la escuela, en la calle, en los espacios de toma de decisiones. Estamos perdiendo la posibilidad de que se incorporen personas en el ejercicio libre de sus derechos. Y la razón es tan absurda. Entendemos por qué son esas razones. Ojalá exista una fuerte solidaridad para poder promover mensajes de respeto hacia la disidencia sexual y también de reconocimiento a su lucha y a sus logros. Muchísimas gracias, Reina. Y pues bueno, con esto cerramos. La verdad es que me parece un programa maravilloso. Creo que, como dijo Gloria, podremos desmenuzarle tanto y tanto y tanto a esto. Me resta como mandar un abrazo a todos los que sean de la comunidad LGBTIQ+, que nos están viendo, y pues a solidarizarnos en esta lucha y pues salir, porque hay muchísimo trabajo por hacer. El que en el estado de Hidalgo hay una ley que aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo no significa que las barreras de la discriminación ya se hayan derribado. Entonces, pues la invitación es a seguir trabajando y pues nos estaríamos viendo la próxima semana a las 7 de la noche también, ¿verdad? Y creo que todavía no tenemos el tema, Ceci. Oh, ya está. Sí, claro, y de hecho, retomando lo que decía Reina hace rato, y es muy provocador, justo vamos a hablar de las deudas históricas de la psicología, digo, conmemorando el Día de la Psicología, así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Buenísimo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, saludos a todos. Hasta la próxima semana.